La única forma de que Dios pueda justificar, declarar ya no culpable a alguien que es culpable es debido y mediante la muerte de su Hijo, quien pagó la deuda de pecado en la cruz de una vez y por todas. No podemos tener salvación sin la cruz. No podemos tener salvación sin la justicia de Dios. No podemos tener salvación sin la misericordia de Dios. No podemos tener salvación sin la persona de Jesucristo. Hoy en el programa, En Contacto, ¿por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo? Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente aclamaba diciendo: Cuando él entró en Jerusalén, la ciudad se conmovió. Luego Jesús tomó el pan y después de bendecirlo, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hay un mensaje muy engañoso y erróneo que se está difundiendo actualmente y que se ha desviado a muchos. Y uno de sus elementos más peligrosos es que afecta nuestro entendimiento y nuestra relación con el Señor Jesucristo y toda la eternidad. A las personas no creyentes, por ejemplo, les agrada, pues hace posible que vivan de manera impía en pecado y a la vez creer que un Padre amoroso nunca, nunca, nunca dejaría que se perdieran por toda la eternidad. También afecta a los creyentes. De eso el apóstol Pablo escribió a Timoteo diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Eso es exactamente lo que está pasando. Y uno piensa que esto no sucede en las iglesias tradicionales, conservadoras, pero poco a poco ha ido infiltrándose en las iglesias. Y la tragedia es que muchas personas han caído sencillamente porque nadie les ha explicado por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo. Solo saben que murió y que por su muerte podemos ser salvos, etc. Pero va mucho más allá. Muchas personas asisten a la iglesia, se hacen miembros, se bautizan, por ejemplo, y les pregunta si creen en Cristo, dicen que sí. ¿Cree que irá al cielo cuando muera? Sí. ¿Por qué? Y la verdad es que la mayoría de las personas, siendo sinceras, dirán: ¿por qué? No soy mala persona. Y trato de hacer cosas buenas, y con toda sinceridad dirían, básicamente, que su aceptación ante Dios se basa en el hecho de que han sido bastante buenas, o muy buenas, o que no han sido malas ni pecadoras, ni han hecho nada que merezca que se pierdan. Y lo dicen con sinceridad. Así que todo eso implicaría que si vivimos siendo lo suficientemente buenos, Dios ya me acepta. Y no hay nada más dañino, peligroso y devastador que esa enseñanza. Sin embargo, prevalece por doquier y está infiltrándose en algunas iglesias que habían sido muy conservadoras. Entonces pregunto, pensemos en esto un momento, cuando fue salvo, ¿qué entendió acerca de por qué Dios le perdonó? En la iglesia, cuando se hizo miembro, le dijo a alguien: le explicaré lo que significa ser seguidor de Jesucristo y creyente en Jesucristo. Permítame explicarle lo que significa. Antes de que sea miembro de esta iglesia y antes de ser bautizado, usted debe entender por qué Dios perdonó sus pecados. Debe entender por qué la cruz. ¿De qué se trata todo eso?
Ahora, pensemos en qué es esto de la crucifixión y la verdad acerca de Jesucristo. Pensemos en esto por un momento. Primero que todo, la muerte de Jesucristo fue esencial para el plan divino de salvación, y en un momento lo explicaré más a fondo. Recuerda lo que él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y al ser levantado, todo el que cree en Jesucristo como su Salvador personal será salvo. Ahora, mucha atención. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo. No dijo que de tal manera amó al mundo que perdonó a todo. No dijo eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cómo lo dio? Lo dio con el propósito de que muriera en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Si omitimos eso, perdemos toda la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿creer en qué? Que cree que Él es el Hijo eterno de Dios y el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Por tanto, fuera de Jesucristo no hay perdón. Es algo intrínseco. Lo segundo que deseo que notemos es que la cruz fue esencial para cumplir los deseos de Dios. Por ejemplo, fue el deseo de Dios que nosotros fuésemos sus hijos, que fuésemos salvos. Fue su deseo que no solo fuésemos salvos, sino que tuviéramos una relación personal con Él. No solo salvos, sino con una relación con Él. Es su deseo, y fue su deseo, al salvarnos, que pasáramos nuestra vida, la invirtiéramos alabándole, viviendo en rectitud. Asimismo, su deseo al salvarnos fue que le sirviéramos por toda la eternidad. Eso es lo que dice Apocalipsis, que serviremos a Dios por toda la eternidad. ¿Cómo le serviremos? ¿Cuál será nuestro lugar en el cielo? Depende de cómo operemos aquí en la tierra. Dios tiene deseos muy específicos. Ahora, la pregunta es, si estos son los deseos de Dios, entonces, ¿qué fue todo eso de la crucifixión? ¿En qué consiste? Regresemos a Adán y Eva. ¿Recuerda lo que les dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, menos de uno que tengo reservado para mí. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y sabe lo que dijo Satanás? Un momento, ¿con qué Dios ha dicho que ciertamente morirás? Y violaron la única prohibición que Dios les había dado. Él dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pecado tiene una pena. Por eso, porque Dios es quien dice ser, habrá una penalidad. Ahora, vayamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 3, quisiera que leyéramos un par de versículos que muchos sabemos de memoria. Romanos 3, 23 declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, los reconocemos, escuche esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, hablando de la cruz, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hablando del sacrificio del Antiguo Testamento consumado en el sacrificio de Cristo por todos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, quizás suene un poco ambiguo, pero lo explicaremos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mucha atención. Ser justificado significa ser declarado ya no culpable. Por ejemplo, la Biblia habla de redención. Él pagó el precio. Dios habla de reconciliación, nos regresa a una buena relación con Él. Dios habla de santificación, nos aparta para sus propósitos, para hacer su obra. Al justificarnos, basándose en lo que hizo en la cruz, nos declara ya no culpables. Dice en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta justificación, esta obra de justicia que hace Dios, ¿qué incluye eso? Bien, ¿cómo podría Dios decir, por ejemplo, que si pecamos contra Él sufriremos las consecuencias para que Dios nos escuche y perdone nuestros pecados? Era necesaria una base sobre
la cual este Dios justo, que solo hace lo correcto, que dijo que castigaría el pecado, ¿cómo haría eso? ¿Cómo habría de perdonarme si se lo pido aparte de la cruz? No es posible. Alguien dirá, Dios puede hacer cualquier cosa, así es, menos romper su ley. Él dice que es un Dios justo. Retrocedamos un poco. Si todo es a nuestra conveniencia, queremos que sea justo. Queremos que sea justo. Es decir, cuando trabajamos para Él, le servimos fielmente, queremos que sea fiel a recompensarnos. Pero al pecar contra Dios, ¿queremos que siga siendo justo? ¡Claro que no! Esto es lo que dijo Dios. La única forma de que Dios pueda justificar, declarar ya no culpable a alguien que es culpable, es debido y mediante la muerte de su Hijo, quien pagó la deuda de pecado en la cruz de una vez y por todas. No podemos tener salvación sin la cruz. No podemos tener salvación sin la justicia de Dios. No podemos tener salvación sin la misericordia de Dios. No podemos tener salvación sin la persona de Jesucristo. Mira, alguien dirá, si hago esto y aquello y hago todas estas cosas, no podemos pagar el pecado. Pecar es contra Dios. Mucha atención. Lo que olvidamos es que tenemos, es decir, venimos al mundo con una naturaleza pecaminosa y todos sin excepción no pecamos accidentalmente. Cada uno de nosotros ha escogido pecar una y otra vez. ¿Qué está supuesto a hacer Dios? ¿Ignorarlo? Dios no ignora el pecado. Si lo hace sería injusto. Dios es recto y santo. Y dice que nos declara justos por medio de ¿qué? Por la muerte de su Hijo. Ahora quisiera invitarle a buscar 3 o 4 pasajes bíblicos y le animo a que los lea. Primero miremos Primera de Pedro. Escuche lo que dice Primera de Pedro. Escuche lo que dice. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, salvos, perdonados. Escuche, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Qué quiere decir? Véalo. No quisiera que solo lo escuchara, véalo. Sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles, o sea, no fuimos perdonados de nuestros pecados por nada físico ni lo que hicimos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos redimidos, salvos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice que somos redimidos por medio de ¿qué? Por la sangre de Jesucristo, no por buenas obras. No dijo la sangre más esto, dijo rescatados por la sangre de Cristo, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Escuche, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Luego vayamos al capítulo 2 y veamos el versículo 24, que dice, quien llevó el mismo, Jesús, vea esto, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que la muerte de Jesucristo fue esencial para nuestro perdón, al derramar su sangre en el Calvario. Así que le digo esto de todo corazón. Si usted va a la iglesia, escucha un sermón, se hace miembro, acepta a Cristo, pasa adelante, o lo que sea que le pidan, se bautiza, sin haber entendido que su perdón, su limpieza, la nueva vida y el nuevo espíritu que Dios le ofrece son resultado de lo que hizo Cristo en la cruz, entonces no entiende por qué Él perdonó sus pecados. Y si no lo entiende y piensa, bueno, le pedí a Dios que me perdonara. Mire, Dios no actúa de esa manera. Había un precio que pagar. Cada uno de nosotros tiene un precio por su pecado y no podemos pagarlo.
De lo contrario, implicaría que no habría sido necesaria la cruz ni Cristo. Diría: cada quien confiesa su pecado y de algún modo todo funcionará. Así que, otro versículo que deseo que veamos en Primera de Pedro, vayamos al 3er capítulo, mire el versículo 18. Todos estos versículos son muy claros. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, ¿cómo somos perdonados? Por la sangre de Jesucristo. Entonces, al ver estos versículos, pienso en cómo lo entendemos. Así que deseo explicar algo, es muy sencillo. Lo que he dicho hasta ahora es esto: el pecado nos ha separado de Dios. El pecado no se resuelve solo con confesarlo y diciéndole a Dios que no lo volveremos a hacer, ni yendo a la iglesia, ni orando, ni pagando penitencias. Quizás su iglesia enseñe eso. El perdón viene solo por la sangre derramada de Cristo, no la sangre de cualquiera. Ninguna otra es sin mancha. Solo hay una persona sin pecado. Piensa en esto. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, cuando claramente especificaban cómo hacerlos, puro y sin mancha. Ese era el mensaje de Dios, como presagio de que el sacrificio final, el sacrificio supremo, el único que expía el pecado, sería el del Hijo de Dios. Él dice: es necesario que sea levantado. Jesucristo dijo: nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, la justicia de Dios exige una pena por el pecado. Con solo decir lo siento y no lo volveré a hacer, aunque lo hacemos, y arrepentirnos una y otra vez no es suficiente. Entonces, ¿cómo confrontamos el pecado? Confesándolo no lo erradica, porque ¿cuántas veces hemos confesado algo y volvemos a hacerlo otra vez? Solo una cosa confronta el pecado. Y lo que hizo Dios fue, mucha atención, Él escogió venir a la tierra, en la persona, el cuerpo físico de su Hijo Jesucristo, con el propósito principal de ir a la cruz y morir en la cruz como el sacrificio final y supremo. Y Dios en ese momento tomó todo el pecado de todo ser humano y de toda la humanidad y colocó la culpa y la pena de todos los pecados que el hombre cometerá hasta la segunda venida de Cristo. Todo eso lo puso en Jesús, en la cruz. La justicia de Dios vino sobre su Hijo y fue crucificado. Y en la cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba haciendo? En ese momento experimentó lo que experimentan eternamente quienes mueren sin Jesucristo, separados de Dios. Mire, era lo único que Jesús no quería. Sabía que tenía que ir a la cruz, pero ¿qué dijo de esa copa? ¿Y por qué dijo: si es tu voluntad? ¿Hay otra manera de hacerlo que no sea con esta copa? Y aquí no estaba refiriéndose a la crucifixión. De hecho, Él vino a morir, sino se refería a que si había otra manera de hacerlo sin separarse del Padre. Ni siquiera podemos entender lo que significa esa relación divina, eterna, íntima, pura y sin mancha, y de repente ser arrebatado. Y Él moriría en aquella cruz, pagando nuestros pecados. Permítame preguntarle, ¿quién más podría pagarlos? Nadie. Pues nadie más es perfecto, solo Jesús, el perfecto, recto Hijo de Dios. Él fue a la cruz, dio su vida, vino con ese fin y tomó nuestra culpa. Y ahora, la razón por la que Dios puede decirle a alguien que acepta a Cristo, digamos que de rodillas le pide al Señor que perdone sus pecados y que lo acepta como su Salvador personal sobre la base de lo que Él hizo en la cruz, y Dios le dice: estás perdonado, limpiado, tu nombre está en el libro de la vida, justificado, reconciliado, santificado. Le dice: estás glorificado, eres mi hijo para siempre. Ahora, recuerda lo que dijo Jesús, me encanta. Recuerda lo que dijo el Señor estando en la cruz, hablando allí con el ladrón.
encomendando su espíritu al Padre y todo lo demás. Escuche lo que dijo. En esos últimos momentos, no sé cómo decirlo, consumado es. ¿Qué quiso decir con eso? Lo siguiente. La paga de su pecado, el mío y del mundo entero, estaba saldada. Consumado es. Consumado fue el plan redentor de Dios por la humanidad, consumado en la cruz. Ahora, a la luz de lo que he dicho, que es la pura verdad bíblica, compárelo con esa teología que dice, si puedes hacerlo mejor, Dios te aceptará. ¿Sobre qué base? ¿Qué tan mejor? ¿Qué hay que hacer? ¿Por cuánto tiempo? No hay respuesta para eso. Mire, es la negativa del hombre a aceptar que es pecador. Mire, por eso es que el orgullo es tan abominable para Dios. ¿De qué nos orgullecemos? Dirá, pues yo he hecho esto y aquello. Solo ha hecho lo que Dios le ha permitido. Él puede eliminarlo en un instante. Y deseo que veamos esto. La Biblia dice, es decir, Dios, quien nos dio su palabra, dijo que de tal manera amó al mundo que dio como sacrificio. Mire, si alguien le dijese, ¿cómo describo todo esto? Puedo decirlo cómo hacerlo. En una sola palabra, en una sola, puede describir lo que pasó en la cruz. Usted dirá, ¿será amor? No. Bondad, misericordia, nada de eso. Una palabra describe lo que pasó en el Calvario. Sustituto. Dios sustituyó a su Hijo en nuestro lugar al morir en la cruz para pagar nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen perdonados por el precio que Él pagó, para escribir nuestro nombre en el libro de vida, para que fuésemos hijos de Dios, para que el Espíritu Santo more en nosotros, para que vayamos al cielo a morir, para que tengamos una relación personal con Él, para que seamos hijos de Dios todos nuestros días y para servirle por toda la eternidad. Todo está incluido en la cruz. Se trata de Jesucristo. Así que la próxima vez que escuche eso de que sea bueno, amable y ame a todos, pregúnteles, ¿dónde queda la cruz en eso? No puede negarlo. Ha escuchado esta verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque Él fue el único digno de morir una muerte sustitutiva, más que suficiente, el sacrificio expiatorio en el Calvario para pagar toda la deuda de nuestros pecados y que pudiésemos ser hijos de Dios. Ahora solo le pregunto, ¿ha hecho usted eso? Dirá, creo que nunca lo había entendido así. ¿Está dispuesto a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Dispuesto a reconocer que ha pecado contra Dios y ha rebelado contra Él viviendo vilmente? Desde la perspectiva de Dios es vil. Rebelarse contra su amor, rechazar su plan. ¿Está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados? No basándose en quién es usted, ni lo que ha hecho, ni lo que hará. Está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados por la sencilla verdad de que Jesús, el Hijo perfecto de Dios, fue a la cruz a pagar todos sus pecados y ahora le declara no culpable e Hijo de Dios basándose en su relación con Él. ¿Está dispuesto a hacerlo? Si está dispuesto a confesarle su pecado a Dios, si está dispuesto a arrepentirse, entregárselo, darle su vida a Él perdonará sus pecados, no basándose en su confesión, sino en lo que hizo Cristo, y en lo que usted lo aceptó y ahora recibe eso en su vida. Él le perdonará. El Espíritu Santo vendrá y le sellará para siempre como hijo de Dios. Y mire, puede vivir toda su vida sabiendo que pase lo que pase, dónde, cómo y cuándo pase, usted estará a salvo con Dios Todopoderoso, hijo de Dios para siempre.
Y esa es mi oración. No sé lo que quería antes de escuchar este mensaje, pero espero que seas sabio para ver que ha escuchado un relato bíblico muy objetivo de lo que dice Dios de su Hijo, la cruz y su salvación. Y es suya si lo cree. Padre, cuánto agradecemos al pensar en lo que pasó tu Hijo para expiar nuestros pecados. Te pido por todo el que escuche esto. Sé que el diablo les atacará de cualquier manera para que no lo crean, pero te pido que tu Espíritu grabe todo esto en lo más profundo, para que reconozcan, aun antes de hacerlo pública e incluso audiblemente, que reconozcan que la cruz es su única esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, ¿por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo? Llame gratis a nuestro teléfono o visite encontacto.org. El evento grandioso que esperamos. La venida de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mensajes sobre la resurrección. Ya está aquí la guía de estudio para los principios de vida, creada con el propósito de enriquecer la lectura de la palabra de Dios. Para obtener esta guía, visita nuestra página web en contacto.org. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.